Nunca pensé que un simple sobre con mi nombre sellado en tinta negra sería el principio del fin. Tampoco imaginé que las palmas, los abrazos y las risas en ese salón, decorado con serpentinas doradas, serían la antesala de una traición tan grande que todavía hoy me cuesta nombrarla sin sentir un nudo en la garganta. No, jamás imaginé que ese jantar de despedida, organizado con tanto esmero por la empresa a la que le entregué los mejores años de mi vida, sería en realidad una trampa. Todo comenzó una semana antes, cuando mi supervisor, el señor Roberto, un hombre de voz gruesa y sonrisa fácil, de esos que siempre saben decir lo justo para que uno se sienta valorado, me llamó a su oficina después del almuerzo. Era viernes. Recuerdo que todavía tenía olor a cebolla en las manos y una gota de sudor me caía por el cuello. «Emilio, ven, siéntate», dijo con ese tono de camaradería que tanto usaba. «Queremos organizar algo bonito para tu salida. Has sido parte de esta familia por más de 15 años. Mereces que te despidamos como corresponde». Yo asentí sin saber bien qué decir. Me costaba aceptar elogios. Siempre fui de los que prefieren demostrar con acciones. Llegar puntual, no faltar nunca. Decir que sí a todo, incluso cuando estaba agotado. Era mi forma de mostrar gratitud por tener trabajo. Trabajo digno, como le decía a mi madre cada vez que hablábamos por teléfono. «Estoy bien, mamá. Trabajo duro, pero es trabajo digno». Así que cuando me ofrecieron ese jantar especial, sentí que, por fin, alguien había notado mi esfuerzo, que después de tantos años cocinando para otros, alguien quería preparar algo para mí. Me dijeron que sería un evento sencillo, pero emotivo. Solo los más cercanos, los del turno de noche y algunos gerentes. Unas palabras, un pastel, un abrazo, dijeron, y yo lo creí. Pasé ese fin de semana pensando en qué camisa usaría. La azul clara que me regaló mi padre antes de irme a los Estados Unidos aún estaba en buen estado. La había cuidado como un tesoro. La planché con esmero, imaginando que, quizás, alguien tomaría una foto. Imaginé incluso que colgarían esa foto en el tablón de empleados. «Gracias por tu servicio, Emilio Ramírez». Me imaginé viendo esa foto años después, con una sonrisa cansada, pero llena de orgullo. El lunes, todo parecía normal, aunque ahora sé que no lo era. Los compañeros me saludaban con más efusividad de lo habitual. Algunos hacían bromas sobre mi retiro anticipado, otros decían que el restaurante no sería lo mismo sin mí. Y yo, tonto de mí, me reía. Les creía. Pensaba que lo decían de corazón. Pero había algo en el aire, un silencio que aparecía cuando entraba en la sala de descanso, una mirada que se desviaba cuando me acercaba al vestidor. Roberto evitaba mirarme directamente. Ahora lo entiendo. Estaban nerviosos. Llegó el miércoles, el día del supuesto evento. Todo estaba decorado de forma sencilla, pero bonita. En la sala principal del restaurante, donde nunca se hacían este tipo de cosas, colgaron globos dorados, una guirnalda que decía «Gracias, Emilio», y una mesa con bebidas y pastel. Había música suave de fondo y una caja con tarjetas firmadas por varios compañeros. Uno de ellos, Pedro, me abrazó con fuerza. «Te vamos a extrañar, hermano», dijo con una voz que ahora reconozco como temblorosa. Pero en ese momento solo sentí emoción. Roberto dio un pequeño discurso. Habló de mi lealtad, de mi ética de trabajo, de cómo había sido un pilar en la cocina durante más de una década. Mencionó las noches difíciles, los días festivos, en los que fui el único que se presentó, las veces que trabajé doble turno sin quejarme. Me aplaudieron. Hasta trajeron una cámara para grabar. Me pidieron que dijera unas palabras, pero la emoción me bloqueó. Solo agradecí. A Dios, a mis compañeros, a la empresa. Nunca imaginé que estaba agradeciendo a mis verdugos. Después del pastel, cuando ya casi todos estaban recogiendo sus cosas, Roberto volvió a acercarse. «¿Puedes venir un momento a la oficina? Hay algo que quiero entregarte personalmente». Su tono era cordial, pero sentí un escalofrío. Le seguí sin decir nada. Caminamos por el pasillo en silencio. Nadie nos miraba.
Todos habían desaparecido de repente, como si supieran. Al llegar a la oficina, noté que no estábamos solos. Había 2 hombres de traje oscuro, parados cerca de la ventana. Uno de ellos sostenía una carpeta negra. El otro no decía nada. Roberto cerró la puerta con suavidad y me ofreció una silla. «Solo será un momento», dijo. Sobre la mesa había un sobre blanco con mi nombre en letras negras. Sentí un nudo en el estómago. Lo abrí con manos temblorosas. Lo primero que vi fue un escudo oficial. Lo siguiente, una frase: notificación de proceso de deportación. Mi visión se nubló. Los hombres se presentaron como agentes de inmigración. ICE. Mostraron credenciales. Me pidieron que los acompañara, que lo hiciera por las buenas. Yo apenas podía hablar. Miré a Roberto. Su rostro estaba pálido. Sus manos sudaban. «Lo siento, Emilio. No tuve opción», murmuró. «Pero sí la tuvo. Todos la tuvieron. Eligieron entregarme. Eligieron traicionarme». Caminar por ese pasillo escoltado por 2 hombres que podrían haber sido agentes federales o cobradores de deudas fue humillante. Algunos compañeros nos miraban desde lejos. Nadie dijo nada. Nadie intercedió. Solo bajaron la mirada, como si yo ya no fuera parte del lugar, como si me hubiera vuelto invisible. En la calle, un vehículo negro esperaba con el motor encendido. Me metieron en la parte trasera sin ponerme esposas, pero la sensación era la misma. Estaba siendo llevado, secuestrado por un sistema al que nunca le importó que trabajara duro, que pagara impuestos con un número que no era mío, que nunca cometiera un delito. Solo veían lo que me faltaba: papeles. Y en ese momento, con las luces de neón del restaurante alejándose en el espejo retrovisor, supe que todo había sido una farsa. El pastel, las palabras bonitas, los abrazos, las fotos, todo había sido una puesta en escena para cubrir la culpa, para suavizar el golpe, porque sabían que estaban entregando a un hombre, no a un número, y aún así lo hicieron. Quiero saber de ti que estás viendo esto. ¿Alguna vez sentiste que te traicionaron justo cuando pensabas que estabas a salvo? ¿Que después de darlo todo, te pagaron con silencio y abandono? Déjame tu comentario con la frase «Yo también fui invisible», si alguna vez te sentiste así. Leeré cada historia. Prometo escucharte, como nadie me escuchó a mí. ¿Te está doliendo esta historia tanto como me dolió vivirla? Entonces escríbelo, porque a veces solo contar lo que sentimos es un acto de resistencia. Te leo abajo. El último día. Esa frase retumbaba en mi cabeza desde que desperté esa mañana, antes incluso de que el sol despuntara por el horizonte de Houston. Me levanté a las 4:15, como siempre, con el cuerpo funcionando por costumbre, sin necesidad de pensar. Me preparé un café aguado, me puse el uniforme planchado desde la noche anterior y salí caminando hacia el restaurante, respirando el aire húmedo de la ciudad mientras la mayoría aún dormía. Aunque sabía que era mi despedida, no me permití caer en sentimentalismos. No quería que me temblaran las manos al cortar la cebolla, ni que se me fuera la sal al caldo. Quería terminar como había empezado, con disciplina, con entrega, con dignidad. Llegué al restaurante 1 hora antes del inicio del turno, como era costumbre, no porque me lo exigieran, sino porque yo era así. Prefería tener tiempo para ordenar mis herramientas, revisar los productos del día, encender las hornillas con calma, asegurarme de que nada fallara. La cocina todavía estaba en silencio, con ese olor a acero, grasa y pan viejo que solo se siente cuando el lugar aún no ha despertado del todo. Encendí una por una las luces del techo, abrí el refrigerador principal, conté las porciones de carne, lavé con esmero los vegetales. No había música, no había voces, solo el sonido del agua corriendo por el fregadero y mi respiración controlada, como si estuviera entrando en escena en una obra que conocía de memoria. Mis compañeros comenzaron a llegar de a poco. Pedro fue el primero. Me saludó con una sonrisa que intentaba ser casual, pero sus ojos se notaban más húmedos de lo normal.
«Hoy no cocinas nada, viejo. Hoy es tu día», me dijo golpeando mi hombro con suavidad. Me reí sin responder. No quería que notara el nudo que ya comenzaba a crecer en mi garganta. A los pocos minutos llegó Mariana, luego Raúl, después los muchachos del área de platos. Cada uno me dio un abrazo, una palabra amable, una mirada que decía más de lo que se atrevía a pronunciar. Me sentía como un actor principal en su última función, rodeado de aplausos anticipados, pero con el presentimiento de que el telón no caería con un final feliz. El ambiente tenía algo especial, como un aire denso cargado de emociones contenidas. Las bromas eran más suaves, los pasos más medidos. Incluso los gerentes caminaban con una cordialidad forzada, como si temieran que un mal gesto arruinara la fachada de celebración. A media mañana, uno de los nuevos me trajo una caja con panecillos calientes y café. De parte de todos. «Gracias por enseñarme tanto en tan poco tiempo», dijo con voz tímida. Lo miré a los ojos y no supe qué decir. Solo asentí. La verdad era que enseñar siempre había sido parte de mi naturaleza. Nunca fui jefe de nadie, pero los nuevos siempre venían a mí. Yo les mostraba cómo evitar quemarse, cómo mantener el filo del cuchillo, cómo sobrevivir en un ritmo que no perdona errores. Ese día, el flujo de trabajo fue suave. Era como si todos quisieran que tuviera una jornada sin estrés, sin gritos, sin quejas. Me dejaron fuera de las comandas más pesadas. Me pidieron que descansara un rato, que tomara agua. Yo fingía que todo estaba bien, pero por dentro algo empezaba a incomodarme. No era normal que Roberto, el gerente de cocina, aún no hubiera aparecido por el área. Él era de los que revisaban todo, que siempre llegaba a controlar las temperaturas, los tiempos, los uniformes. Y sin embargo, ese día no había pasado ni una sola vez por la cocina. Alrededor del mediodía, se acercó Mariana y me dijo que en la noche habría una pequeña reunión, que no me preocupara por nada, que todo estaba listo. En ese momento, pensé que era su forma de mostrar cariño. Ella siempre había sido cercana, casi como una hermana menor. Pero cuando me abrazó y me dijo al oído, «Gracias por todo, Emilio, de verdad», sentí algo extraño, una tensión en su voz, un leve temblor que no era usual en ella. La abracé también, pero me quedé con esa sensación en el pecho, como cuando uno sabe que alguien guarda un secreto, pero no quiere ser el que lo revele. Seguimos trabajando, aunque yo ya no tenía la misma concentración. Cada plato que salía, cada pedido que entregábamos, era como una cuenta regresiva. Mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por la certeza de que algo estaba a punto de cambiar. A las 5:30, Roberto finalmente apareció. Se asomó desde la puerta principal, sonrió, levantó una mano a modo de saludo y desapareció otra vez. No entró a la cocina. No me saludó como solía hacerlo. Solo apareció y se fue, como una sombra. Cerca de las 6 de la tarde, comenzó a llegar el resto del equipo. Algunos empleados que ya habían salido de turno regresaron vestidos con ropa informal. Había música suave sonando desde un parlante portátil, decoraciones sencillas colgadas en las paredes y una mesa en el centro con refrescos, bocadillos y un pastel decorado con crema blanca y letras rojas que decían «Gracias, Emilio». Todo parecía cálido, sencillo, sincero, como si de verdad quisieran homenajearme. Uno por uno, mis compañeros se acercaban con tarjetas, pequeños regalos, abrazos largos. Pedro trajo una fotografía impresa de nosotros en la cocina, firmada por todos. Mariana escribió una dedicatoria en una servilleta. Raúl, que casi nunca hablaba, me dio la mano con fuerza y me dijo, «Eres el mejor cocinero que he conocido». En medio de todo ese cariño, me sentía dividido. Una parte de mí quería entregarse a ese momento, aceptar el afecto, guardar en el corazón cada palabra. Pero otra parte no podía dejar de observar que había algo que no encajaba. El pastel estaba sin cortar. Nadie comía. Todos hablaban bajo. Algunos evitaban cruzar miradas. Y sobre todo,
la ausencia constante de Roberto, que era el que se había comprometido a organizar el evento. Cuando por fin apareció, eran casi las 6:40. Entró con una sonrisa dibujada, pero no traía la misma energía de siempre. Se acercó al centro del salón, aplaudió suavemente para llamar la atención y comenzó a hablar. Queremos agradecerle a Emilio por tantos años de trabajo, por su dedicación, su constancia, su paciencia con todos nosotros. No cualquiera puede decir que estuvo 15 años en la misma cocina, sin faltar un solo día, sin llegar nunca tarde. Emilio es un ejemplo para todos los que estamos aquí. Por eso, este pequeño homenaje, porque personas como él no se olvidan, se celebran. Todos aplaudieron. Algunos gritaron mi nombre. Yo solo sonreí. Me sentía expuesto, como si estuviera frente a una cámara, pero también me sentía querido. O al menos, eso pensé en ese instante. Me pidieron que dijera unas palabras. Tomé el micrófono, agradecí, mencioné a mis padres, a mis compañeros, a Dios. Dije que esta cocina era mi segundo hogar, que me iba con el corazón lleno. Al final del discurso, Roberto se acercó con una carpeta en la mano. Antes de que se vayan, Emilio, ¿puedes acompañarme un momento a la oficina? Hay algo que queremos darte personalmente. Asentí sin pensar. Él ya se había girado, caminando hacia el pasillo. Lo seguí. Todos nos miraban. El pastel seguía intacto. Hay momentos en la vida donde uno siente que está a punto de caer, pero no sabe desde qué altura. Este fue uno de esos momentos. Recorrer a los recuerdos duele cuando empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca quisiste armar. Esa caminata hacia la oficina de Roberto, ese pasillo largo con luces tenues, las paredes decoradas con carteles de seguridad laboral que había visto 1000 veces, todo de pronto parecía distinto, más frío, más lento, como si el tiempo estuviera resistiéndose a lo que venía. Detrás de mí, el eco de las voces se fue apagando. El sonido de mis pasos sobre el suelo encerado era lo único que llenaba el espacio. Podía escuchar hasta mi propia respiración. Y aunque no lo sabía aún, algo dentro de mí ya entendía lo que iba a pasar. No con claridad, no con detalles, pero lo suficiente como para que el cuerpo se pusiera rígido y el corazón empezara a latir como si tuviera prisa por salir corriendo de ahí. Antes de llegar a la puerta, algo llamó mi atención. Fue un detalle insignificante, casi imperceptible, pero en ese momento se volvió una alarma silenciosa. En una de las paredes del pasillo había una hoja pegada, una hoja que no estaba ahí esa mañana, un documento con membrete oficial, parcialmente cubierto por un portapapeles de corcho. Al pasar junto a él, vi mi nombre escrito en mayúsculas, Emilio Ramírez Ortega. La sangre me bajó de golpe. Intenté frenar el paso, retroceder, mirar mejor, pero Roberto ya me estaba esperando con la mano sobre la manija de la puerta. Me sonrió, pero su rostro estaba tenso, como el de alguien que está por decir algo que ni él mismo cree justo. Cuando entramos, el aire estaba más frío que en el resto del restaurante. Había 2 hombres dentro. No usaban uniforme, pero su postura y sus miradas los delataban. Serios, rígidos, las manos cerca de la cintura, como si en cualquier momento esperaran resistencia. Uno de ellos sostenía una carpeta negra. El otro no apartaba los ojos de mí. Roberto cerró la puerta detrás de nosotros con una lentitud dolorosa. Yo no sabía si sentarme, si hablar, si correr. Era como estar en una sala de interrogatorio disfrazada de oficina administrativa. Mi mente retrocedió de golpe a los días anteriores, a cada mirada que ahora entendía como un reflejo de culpa. Pedro, el mismo que me dio una foto enmarcada, había evitado mis ojos cuando salimos del vestidor ese día. Mariana, que siempre se reía con mis chistes malos, había estado en silencio toda la semana. Hasta los cocineros nuevos me hablaban menos. En ese instante, todo cobró sentido. No era simple nostalgia, era incomodidad, era miedo. Miedo de estar cerca del hombre que estaba a punto de ser entregado, el que tenía la carpeta
fue quien habló primero. Con voz plana, sin emoción, dijo mi nombre completo. Me mostró una credencial. Agente de inmigración. ICE. Mi estómago se contrajo como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza desde adentro. Me pidieron que me sentara. No lo hice. Mis piernas temblaban, pero el orgullo me mantuvo de pie. Roberto, con el rostro más pálido de lo habitual, se acercó con un sobre. Lo colocó sobre la mesa. «Es solo un procedimiento», murmuró sin atreverse a mirarme a los ojos. «Nada personal». Esa frase me dolió más que cualquier documento. Nada personal. Como si mis 15 años de trabajo pudieran ser reducidos a una formalidad. Como si mis madrugadas, mis días sin descanso, los turnos dobles, las veces que me quedé a limpiar cuando nadie más quería, fueran descartables, como si yo lo fuera. Abrí el sobre con manos torpes. Adentro había una hoja con el mismo logo que había visto en el pasillo. Era una notificación de proceso de deportación. Oficial, irrevocable, firmada, sellada, completamente preparada. No era algo que surgió esa tarde. No fue una decisión de último minuto. Esto llevaba días, quizás semanas, siendo preparado mientras yo seguía llegando cada mañana como si nada, mientras sonreía a mis compañeros, mientras preparaba los platos favoritos de los clientes, mientras creía que me estaban despidiendo con respeto. Quise hablar, decir algo, pero no tenía palabras, solo un calor que me subía por el cuello y un frío que me recorría la espalda. Uno de los agentes me pidió que los acompañara. Dijo que podía hacerlo por las buenas. Me ofreció salir por la puerta trasera para evitar escándalos. Me dijo que sería rápido, que si cooperaba, todo saldría bien. Le respondí con una sola pregunta. ¿Desde cuándo sabían esto? La mirada de Roberto se quebró. Bajó la cabeza. No dijo nada. Solo hizo un gesto con los hombros como quien acepta la culpa, pero no se atreve a cargarla. Y eso fue todo. No hubo disculpa. No hubo una palabra de consuelo, ni siquiera una explicación. Solo ese gesto cobarde que selló lo que ya era evidente. Me habían tendido una trampa. Me habían sonreído mientras cavaban mi caída. Caminamos por el mismo pasillo por el que había llegado horas antes, solo que esta vez no era un cocinero respetado saliendo de su último turno. Era un detenido escoltado por 2 agentes, mirando el suelo, con el corazón hecho trizas. Algunos empleados nos vieron pasar. Nadie dijo nada. Mariana estaba en una esquina, con los ojos rojos. Pedro se escondió detrás de una columna. Incluso los que me habían aplaudido minutos antes ahora evitaban mirarme. El pastel seguía intacto. Fue entonces cuando me golpeó una verdad brutal. Todos lo sabían. Todos habían sido parte. Algunos por miedo, otros por conveniencia. Tal vez uno de ellos había hecho la llamada. Tal vez más de uno. En cualquier caso, me dejaron caer. Me ofrecieron una sonrisa antes de empujarme al abismo. Me regalaron una fiesta para amortiguar el golpe. Como si eso lo hiciera menos cruel. Ya en la puerta trasera, el agente que me escoltaba hizo una pausa. Me miró con cierta compasión. «Esto no tendría que ser así», dijo. Su voz sonaba humana, como si por un momento recordara que yo también lo era. No respondí. No confiaba en mi voz. No quería que temblara frente a ellos. Solo asentí, con el orgullo hecho pedazos pero con la dignidad aún en pie. Me subieron a un vehículo negro. No me hacía falta. Mi prisión ya no era de metal. Era de desilusión. Era saber que durante años creí que pertenecía a algo, cuando en realidad solo estaba siendo tolerado hasta que dejara de ser útil. Miré por la ventana mientras nos alejábamos del restaurante. El cartel luminoso brillaba con fuerza. «Comida con corazón», decía el eslogan. Me pregunté si alguien más veía la ironía. Dentro del vehículo, el silencio era absoluto. Podía escuchar el crujir del cuero del asiento cada vez que me movía. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Me abrazaba con los brazos cruzados, no por el frío físico, sino por el otro, el que no se puede explicar. Un frío que nace cuando uno entiende que fue traicionado, utilizado, descartado. Un frío
que no se va con una cobija, que no se cura con café caliente, un frío que se mete en los huesos y se queda. Las luces de la ciudad pasaban rápidas por la ventana, semáforos, autos, personas caminando sin saber que justo al lado de ellos, un hombre que lo dio todo por un país que nunca fue suyo, estaba siendo arrancado de su rutina como si fuera una molestia. Me pregunté cuántos más, como yo, habían pasado por lo mismo. ¿Cuántos habían sido invitados a una fiesta que terminaba en captura? ¿Cuántos pasteles sin cortar quedaron en cocinas que se olvidaron de los nombres de quienes las mantuvieron vivas? Ese pensamiento fue lo único que me sostuvo en esos minutos, saber que no estaba solo, que aunque me sentía invisible, tal vez allá afuera, alguien más entendería lo que significaba ese tipo de traición, porque no hay dolor más agudo que el que proviene de los lugares donde alguna vez creíste estar a salvo. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez sentiste que te aplaudían mientras en silencio te empujaban al vacío? ¿Alguna vez recibiste un gracias que escondía una puñalada? Si has pasado por algo parecido, escribe en los comentarios la frase «Me aplaudieron» antes de entregarme. Tal vez tu historia le dé valor a alguien más que aún tiene miedo de contar la suya, porque cuando compartimos nuestras heridas, dejamos de sangrar solos. El aire dentro del vehículo era tan denso que parecía tener peso. Cada bocanada se sentía forzada, como si mis pulmones no quisieran aceptar el oxígeno que me mantenía de pie dentro de esa nueva realidad. El agente que iba a mi lado no dijo ni una palabra, solo miraba hacia adelante, con esa mirada vacía que uno desarrolla cuando ya ha hecho esto demasiadas veces. Para él, yo era otro más, otro número, otro turno. Para mí, era el fin de todo lo que conocía como vida. El asiento vibraba con cada bache en la carretera. El zumbido del motor era un sonido constante que me perforaba los nervios. No tenía idea a dónde me llevaban, ni qué pasaría conmigo. No me dieron explicación, ni oportunidad de llamar a nadie. Era como si ya no existiera. Miré por la ventana. Las calles eran las mismas por las que había caminado durante años. Esas avenidas donde tomaba el autobús a las 4:30 de la mañana. Esas esquinas donde saludaba a los mismos vecinos que ahora probablemente no sabían que me estaban llevando. Pasamos frente a una gasolinera donde solía comprar café cuando no me daba tiempo de preparar uno en casa. Ese café barato, aguado, que sabía a tierra, pero que me sostenía durante turnos interminables. Me vi reflejado en el vidrio del local. Una silueta borrosa, sin rostro. Sentí como si ya no fuera parte del mundo exterior, como si estuviera siendo borrado, lentamente, sin ruido. El vehículo giró a la derecha y empezó a alejarse del centro. El paisaje cambió. Las luces de los negocios fueron desapareciendo y fueron reemplazadas por edificios grises, sin letreros. Era un área industrial que nunca había visitado. Terreno plano, cercas de alambre, cámaras en los postes. Una zona que olía a acero, a polvo viejo, a secretos. Y entonces lo vi. El centro de detención. Un bloque de concreto cercado por muros altos y coronado con alambre de púas. Un lugar diseñado no para rehabilitar, sino para contener, para invisibilizar. Un lugar donde los que no tienen papeles ni familia cercana se desvanecen. Me bajaron del vehículo sin brusquedad, pero con una eficiencia que dolía. Me ordenaron caminar por una línea amarilla pintada en el suelo. Al llegar a una puerta metálica, otro agente me recibió con guantes puestos y una expresión de rutina. Me quitaron todo. El cinturón, los cordones, el reloj que mi padre me había regalado antes de cruzar la frontera. Me ordenaron que me desnudara para una inspección corporal. Lo hice en silencio, con los ojos fijos en una mancha del suelo. Me dieron un uniforme naranja, duro, que olía a detergente barato y encierro. Me asignaron un número. Ya no era Emilio. Ahora era el I-579. Entré a un pasillo largo, donde cada paso resonaba como una sentencia. Las puertas se abrían y cerraban con un chasquido metálico
que parecía un eco de desesperación. Me llevaron a una celda compartida. 3 camas, un baño abierto, una luz fluorescente que no se apagaba nunca. 2 hombres ya estaban ahí. Uno de ellos dormía con una manta sobre la cara. El otro estaba sentado contra la pared, con los ojos perdidos. Me miró por un segundo y volvió a su mundo interior. Nadie me preguntó mi nombre. Nadie preguntó qué había hecho. Allí dentro, todos sabíamos que el verdadero crimen era no haber nacido en el lugar correcto. Las primeras horas fueron una mezcla de incredulidad y rabia. Caminaba en círculos dentro de la celda, tratando de ordenar mis pensamientos, buscando una salida que no existía. Me dolían las piernas, pero no podía detenerme. Me sentía como una olla de presión a punto de estallar. Tenía tanto que decir, tanto que gritar, pero no tenía a quién, ni cómo. Nadie venía, nadie preguntaba, nadie escuchaba. La comida llegó en una bandeja de plástico, arroz reseco, un pedazo de pan sin sabor, un cartón de jugo que expiraba ese mismo día. Comí porque el hambre vencía al orgullo. Masticaba con la boca seca, sin saborear nada. Solo pensaba en todo lo que había dejado atrás. Mi pequeño apartamento, mis pocas pertenencias, las fotos pegadas a la pared de la cocina, los mensajes de voz de mi madre guardados en mi teléfono. Todo eso ahora parecía pertenecer a otra vida, una vida que se me había escapado de las manos por una firma, por una traición, por una cena en la que me aplaudieron antes de entregarme. Al anochecer, uno de los hombres de la celda habló. Era de El Salvador. Se llamaba Ernesto. Llevaba 6 meses detenido. Lo habían capturado al salir de su trabajo en una fábrica. Le dije mi nombre y de dónde venía. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. Aquí todos tenemos una historia, pero nadie la quiere escuchar. Sus palabras me quedaron grabadas. Esa noche no dormí. El colchón era delgado como una servilleta. La manta apenas cubría mis piernas. La luz blanca Cada tanto, no se apagaba. una Gente pasaba frente a la celda y miraba por una ranura. Yo fingía dormir, pero por dentro revivía cada minuto de los últimos días. Me preguntaba quién había hecho la llamada, quién había colaborado con el ICE, si fue Roberto, si fue alguien del equipo, si todos sabían, si alguien había dudado antes de entregarme, si hubo siquiera un momento de arrepentimiento en alguno de sus ojos. En algún momento, entre la rabia y el cansancio, sentí las lágrimas correr por mis mejillas. No lloraba desde que crucé la frontera por primera vez, 20 años atrás, pero esa noche, encerrado, traicionado, despojado de todo lo que me hacía sentir humano, lloré. No solo por mí, lloré por todos los que habían pasado por esa misma puerta, por los que no tuvieron la oportunidad de contarlo, por los que desaparecieron sin dejar rastro. Y tú que estás escuchando esto, tú que has sentido el peso de ser invisible en un país que consumes pero no te reconoce, tú que sabes lo que es ser la columna invisible de una cocina, de una casa, de una ciudad, dime, ¿alguna vez te viste reflejado en un lugar del que sabías que ya no podrías volver? Si esta historia te toca el alma como me tocó a mí vivirla, deja en los comentarios la frase «Yo también fui solo un número». Tal vez, juntos, podamos empezar a contar esas historias que otros prefieren callar. Pasaron los días, y el tiempo dentro del centro de detención dejó de medirse por el reloj. Allí adentro no existen horas exactas, solo rutinas que se repiten como un ciclo sin fin. El desayuno siempre llegaba cuando el cielo todavía estaba oscuro, servido en bandejas grises que no sabías si contenían comida o castigo. Los guardias pasaban cada cierto tiempo, sin mirarte a los ojos, como si estuviéramos hechos de aire. Nadie te decía cuánto tiempo estarías ahí. Nadie te explicaba qué venía después. Pero lo peor no era el encierro. Lo peor era el silencio. Un silencio que se volvía más pesado que las paredes mismas. Un silencio que solo se rompía por las voces de los demás detenidos, susurrando oraciones, llorando bajito, hablando con sus propias sombras. Una tarde,
Mientras barría el pasillo como parte de las tareas asignadas, escuché mi nombre completo desde la reja. Emilio Ramírez Ortega. No era mi número, era mi nombre, y esa simple diferencia me hizo volver a sentirme persona por un instante. Un guardia me entregó un sobre. Era del exterior. No reconocí la letra en el sobre, pero lo abrí con manos ansiosas. Dentro había una nota escrita a mano. Decía: Emilio, no sé si todavía confías en mí, pero quiero que sepas que hay cosas que necesitas saber. No todo fue lo que parecía. No había firma. Solo eso. Esa pequeña frase bastó para encender algo en mi pecho. Me pasé la noche leyendo esas palabras una y otra vez, como si fueran un acertijo que debía descifrar. ¿Quién me lo mandó? ¿Qué quería decir con que no todo fue lo que parecía? Comencé a hacer conexiones, a recordar detalles que en su momento no significaron nada. Y cuanto más pensaba, más claro se volvía todo. Recordé una conversación en la cocina, semanas antes del supuesto jantar de despedida. Roberto hablaba con otro gerente, y cuando entré, se quedaron en silencio. Cambiaron de tema de inmediato. En ese momento pensé que era algo relacionado con inventarios o problemas administrativos, pero ahora sabía que ese silencio era otra cosa. Era culpa, era miedo, era conspiración. También recordé que en uno de los turnos, Pedro había estado muy inquieto. Caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, y cada vez que me acercaba lo guardaba. Y una vez, Mariana se quedó mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decirme algo, pero se mordía los labios y desviaba la mirada. En ese momento creí que eran nervios por mi partida. Ahora entendía que era algo más. Una mañana, después del recuento habitual, pedí hablar con el trabajador social del centro. Me dijeron que tendría que esperar. Insistí todos los días. Hasta que por fin, tras casi una semana, me dejaron pasar a una pequeña sala. Allí me recibió una mujer de mirada cansada, pero amable. Le conté que había recibido una carta extraña, que necesitaba saber si alguien desde el exterior había hecho contacto con el centro. Me miró como si entendiera más de lo que decía. Me pidió que esperara. 2 días después, me llamaron nuevamente. Esta vez era una videollamada. Del otro lado de la pantalla, para mi sorpresa, estaba un antiguo compañero del restaurante, un chico joven, llamado Luis, que había trabajado conmigo apenas 6 meses, pero que había sido uno de los pocos en quienes realmente confiaba. Me saludó nervioso, como si le pesara estar ahí. No me dejó ni saludar. Empezó a hablar de inmediato. Emilio, yo vi cosas, escuché cosas, y no me podía quedar callado. Chitret me explicó que, unas semanas antes de mi despido, la empresa había recibido una visita de un funcionario federal, que Roberto, junto con otros 2 gerentes, había tenido una reunión a puertas cerradas. Días después, empezaron a revisar la documentación de todos los trabajadores, pero solo la de algunos, los que, como yo, no teníamos papeles válidos. Luis escuchó que querían limpiar la nómina antes de una auditoría, que habían hecho un trato con inmigración. Si colaboraban, evitarían sanciones y podrían mantener su contrato con una cadena hotelera importante que planeaba invertir en la empresa. La llamada duró poco más de 15 minutos, pero fue suficiente. Suficiente para entender que mi despedida no fue un accidente. Fue una operación cuidadosamente planeada, un sacrificio. Me ofrecieron como ejemplo, como moneda de cambio. Me usaron para negociar su seguridad financiera. Y todo mientras me daban palmaditas en la espalda y me deseaban buena suerte. La rabia se mezcló con el dolor. Empecé a recordar cada momento que entregué por esa empresa. Cada vez que trabajé enfermo, cada vez que cancelé planes con mi familia, cada vez que callé injusticias por miedo a perder el trabajo. Todo eso lo usaron en mi contra. Cuanto más entregué, más vulnerable me volví. Fue entonces cuando supe que no podía quedarme de brazos cruzados, que aunque estuviera encerrado, aún tenía voz, aún tenía historia. Pedí hablar con un abogado. Al principio me lo negaron, pero luego de insistir por más de una semana, accedieron.
Me pusieron en contacto con una abogada llamada Diana, una mujer fuerte, de raíces mexicanas, que hablaba con una mezcla de rabia y dulzura que me recordó a mi madre. Le conté todo, desde el sobre en la oficina, hasta la carta anónima, desde la videollamada, hasta los silencios sospechosos de mis compañeros. Diana me escuchó sin interrumpir, tomaba nota con rapidez, y cuando terminé, me miró directamente y dijo: «Emilio, tú fuiste víctima de una entrega encubierta. Esto no es solo una injusticia moral, es una violación legal. Podemos pelear esto». Sus palabras fueron como un ancla en medio del naufragio. Por primera vez en semanas, sentí que había una posibilidad, que no todo estaba perdido, que quizás, solo quizás, podría enfrentar a los que me habían usado y no quedar destruido en el intento. Tú que estás escuchando esto, sabes que hay traiciones que duelen más que un golpe. Ser entregado por aquellos a quienes diste tu lealtad, por quienes diste años de tu vida, no es algo que se supere de un día a otro. Pero quiero preguntarte algo desde el fondo de mi corazón. ¿Alguna vez sentiste que te usaron como escalón para que otros subieran mientras tú caías? Si sí, deja en los comentarios la frase «Me sacrificaron por conveniencia». Quiero leerte. Quiero que tu historia también tenga un espacio aquí, donde ya no estamos solos. Diana fue como un rayo de luz en medio de una noche larga y oscura. Cada palabra que salía de su boca tenía peso, dirección y coraje. Me dijo que había trabajado en casos como el mío, pero que lo que más le dolía, lo que le removía las entrañas, era la forma sutil, calculada y traicionera en que habían disfrazado mi entrega. Te dieron una despedida, Emilio, no por respeto, sino por espectáculo, para que nadie sospechara, para cubrir su vergüenza. Y tenía razón. En ese momento entendí que lo que viví no fue solo una traición individual, fue una estrategia sistemática, una operación donde los rostros amables eran máscaras y los abrazos eran la antesala del destierro. Diana empezó a armar el caso con una rapidez que me impresionó. Pidió acceso a grabaciones de cámaras del restaurante, solicitó declaraciones de empleados, rastreó la cadena de correos electrónicos entre gerentes. Me explicó que si lográbamos probar que hubo una colaboración directa entre la empresa y agentes migratorios para entregarme de forma encubierta, podríamos detener el proceso de deportación por violación a mis derechos básicos como trabajador. A mí eso me sonaba lejano, casi imposible, pero su mirada no temblaba. Me hablaba con una certeza que me contagiaba esperanza. Dijo que necesitaríamos testigos, personas que estuvieran dispuestas a hablar. En el fondo, yo sabía que sería difícil. La mayoría de mis compañeros también estaban en situación irregular, y pedirles que se expusieran era como pedirles que pusieran su cabeza en la guillotina. Aún así, Diana insistió en que era necesario intentarlo. Así que enviamos mensajes discretos, cartas manuscritas, incluso una nota que logré dictar desde el centro con un guardia que, después de muchas súplicas, accedió a hacerme el favor. Pasaron días donde la esperanza se mezclaba con la ansiedad, días en los que volvía a leer la nota anónima que había recibido y me preguntaba si esa persona volvería a comunicarse. Y entonces, una tarde, llegó otra carta. Mis manos temblaban al abrirla. Esta vez era más larga, más directa. Era Mariana. En su letra pequeña y apretada, me pedía perdón. Decía que había sabido todo desde el principio, pero que no supo cómo advertirme sin ponerse ella misma en peligro, que le dolía en el alma no haber hablado, que ahora quería hacerlo, que estaba dispuesta a declarar. Esa carta fue una daga y un bálsamo al mismo tiempo. El dolor de confirmar la traición, mezclado con el alivio de saber que al menos una persona estaba dispuesta a reparar el daño. Diana la contactó inmediatamente. Mariana declaró por videollamada, con la voz quebrada pero firme. Dijo todo lo que sabía, que había escuchado conversaciones, que había visto los correos, que incluso había participado en la decoración de la supuesta fiesta de despedida, sabiendo que era una farsa, que la empresa había instruido a todos a mantener la
sorpresa, para que no sospechara nada, que varios gerentes habían firmado un acuerdo con Migración para evitar multas a cambio de entregar a ciertos empleados, que sabían exactamente a qué hora me llevarían, y por eso planearon todo el mismo día. Su testimonio fue devastador, pero también fue mi primer paso hacia la verdad. Días después, otro testigo apareció. Esta vez fue Luis, el chico que me había llamado desde afuera. Él también aceptó declarar formalmente. Se presentó en la oficina de Diana con pruebas, grabaciones de voz, copias de correos impresos, incluso capturas de pantalla de mensajes internos de la empresa donde hablaban de limpiar la cocina y preparar el evento para disimular. Luis se había convertido en mi voz cuando yo no podía hablar. Se había jugado todo por hacer lo correcto. Con esas declaraciones, Diana presentó una solicitud de emergencia ante el juez de migración. Argumentó que mi detención había sido resultado de una emboscada organizada por mi empleador, en violación directa de mis derechos laborales y de privacidad. Citó precedentes, mostró documentos, puso cada pieza en su lugar, con una precisión quirúrgica. Yo no pude estar presente en esa audiencia, pero me contaron que cuando Mariana habló, más de uno en la sala bajó la cabeza, que cuando Luis mostró los correos, el juez frunció el ceño con incredulidad, que cuando Diana cerró su intervención, lo hizo diciendo: «No estamos aquí para pedir lástima, estamos aquí para exigir justicia». Y justicia fue lo que empezó a abrirse paso, aunque fuera lentamente. Me trasladaron a otra unidad del centro. Ya no era una celda fría compartida, sino una habitación con una cama individual, una mesa y hasta una pequeña ventana. Me dijeron que era una medida temporal, que no significaba que estaba libre, pero que el juez había ordenado que se me tratara como solicitante de amparo y no como detenido en proceso de deportación inmediata. Fue un pequeño respiro. Después de tantas noches sin dormir, esa ventana con rejas me pareció el cielo abierto. Con ese cambio, también me permitieron tener más llamadas, y por primera vez en semanas pude hablar con mi madre. Su voz fue un bálsamo que me quebró por completo. No le había dicho nada hasta entonces para no preocuparla, pero ella ya lo sabía. Se lo habían contado. Aún así, no me reclamó nada. Solo me dijo que oraba por mí todos los días, que confiaba en que Dios no me abandonaría, y que, pase lo que pase, ella seguiría siendo mi madre, desde allá o desde aquí. Colgué con el rostro empapado, pero con el alma menos rota. En los días siguientes, Diana me preparó para una nueva audiencia. Esta vez, no solo para detener mi deportación, sino para solicitar un permiso especial por ser víctima de una violación sistemática de derechos en el lugar de trabajo. Me explicó que, si se aprobaba, no solo podría quedarme en el país legalmente, sino que también podría demandar a la empresa por daños. Yo no lo podía creer. Pasé de ser un hombre marcado para ser borrado, a tener la posibilidad de defenderme, de alzar la voz, de decir mi nombre con orgullo. Pero el camino no estaba asegurado. Cualquier error, cualquier omisión, podía revertirlo todo. Por eso, cada declaración debía ser precisa. Cada documento tenía que estar perfectamente organizado. Pasábamos horas repasando detalles. Diana no dejaba nada al azar. Me hacía recordar fechas, nombres, turnos, momentos exactos. Me pedía que reviviera escenas dolorosas una y otra vez. Pero cada vez que yo me quebraba, ella me sostenía. No solo como abogada, como mujer, como hija de migrantes, como alguien que entendía el valor de lo que estábamos peleando. Y tú, que estás del otro lado de la pantalla, que escuchas esta historia con el corazón apretado, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que te arrebataron tu lugar, tu derecho, tu identidad, solo por ser quien eres? ¿Te han silenciado con papeles, con amenazas, con aplausos que escondían cuchillos? Si esta historia te toca, si alguna parte de ti se ve reflejada en este camino, te invito a dejar en los comentarios la frase: «Mi voz también merece justicia», porque no estamos solos, porque al compartir,
también sanamos, porque nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Desde el primer día que crucé esa frontera, con los pies llenos de polvo y el corazón lleno de sueños, nunca imaginé que algún día estaría sentado frente a un juez, luchando por el simple derecho de existir en un país al que le di todo. La sala de audiencias no era un tribunal grandioso como los de las películas. Era una sala pequeña, fría, con sillas metálicas y paredes grises, donde las decisiones no se tomaban con dramatismo, sino con burocracia. Pero, para mí, ese espacio lo era todo. Era el campo de batalla donde se decidiría si seguiría siendo parte de este lugar o si sería arrancado de él como una mala hierba. Diana estaba a mi lado, como siempre, con sus papeles perfectamente organizados, su voz firme y su mirada fija en el juez. Yo me sentía como una mezcla de emociones. Por un lado, tenía miedo. Miedo de que todo lo que habíamos hecho no fuera suficiente. Pero también tenía algo más fuerte. Tenía dignidad. Tenía verdad. Y aunque mi voz temblaba, sabía que lo que iba a decir salía de lo más profundo de mi historia. El juez me pidió que contara mi versión, que hablara con claridad. Respiré hondo, cerré los ojos por un segundo y empecé. No hablé como víctima, hablé como sobreviviente. Conté cada detalle, desde el día que llegué a este país buscando una oportunidad, hasta el momento exacto en que me entregaron disfrazando la traición de gratitud. Le hablé de las madrugadas en la cocina, de los turnos dobles, del orgullo que sentía al ganarme el pan con mis manos. Le hablé de los rostros de mis compañeros, del pastel que nadie cortó, del sobre sellado, de los 2 hombres esperándome afuera. Le hablé de la carta anónima, de Mariana, de Luis, de cómo se armó una operación en silencio, mientras yo solo pensaba en hacer bien mi trabajo. Cada palabra era una herida abierta, pero también era una prueba de que yo no me quedé callado. El juez escuchaba con atención. No mostraba emociones, pero tomaba notas. Diana intervino varias veces, presentando documentos, citando leyes, señalando que lo que me había sucedido era una violación directa a mis derechos humanos y laborales. Dijo algo que me marcó profundamente. No se puede usar el sistema migratorio como herramienta de limpieza étnica en los espacios laborales. No se puede premiar al verdugo y castigar al trabajador. El abogado del gobierno intentó argumentar que la deportación seguía siendo válida por mi estatus migratorio, que independientemente de lo sucedido, yo no tenía papeles. Pero Diana contraatacó con fuerza. Citó jurisprudencias, mostró precedentes, entregó un informe detallado de organizaciones que avalaban mi historia. Cada vez que el fiscal hablaba, Diana respondía con más fuerza. Yo, sentado ahí, solo podía mirar y sentir que, por primera vez, alguien peleaba por mí como si fuera su propia historia. Después de casi 2 horas, el juez dijo que tomaría una decisión en los próximos días, que necesitaba tiempo para analizar toda la información. Salimos de la sala en silencio. Yo sentía una mezcla de alivio y ansiedad, como si me hubieran devuelto el aire, pero aún no me dejaran respirar del todo. Diana me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto. Ahora es cuestión de esperar. Volví al centro con la mente llena de imágenes. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada mirada. Pero lo que más me rondaba era una sensación extraña, una especie de renacimiento, como si después de tanto dolor, después de tanta humillación, algo dentro de mí hubiera despertado. Ya no era el mismo hombre que salió por esa puerta trasera escoltado por agentes. Ahora era alguien que había enfrentado el sistema con la verdad en la mano. Pasaron 4 días. 4 días que se sintieron como meses. Cada vez que sonaba la puerta del módulo, mi corazón se detenía. Cada vez que un guardia decía mi nombre, pensaba que sería para recibir la resolución. Y entonces, una mañana, mientras estaba limpiando la zona común, un oficial se acercó y me pidió que lo acompañara. Caminé en silencio, conteniendo la respiración. Me llevó a la misma sala donde me habían entregado la primera vez.
Allí estaba Diana, sola, sonriendo. Me miró, respiró profundo y dijo: «Lo logramos». Por un segundo no entendí. Me quedé en blanco. Entonces ella sacó un documento. Era la resolución del juez. El proceso de deportación quedaba suspendido. Me otorgaban un permiso temporal para permanecer en el país mientras continuaba el caso por violación de derechos. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si el dolor acumulado en mi cuerpo buscara salir de golpe. No supe si llorar, gritar, reír. Solo la abracé. Un abrazo largo, apretado, de esos que uno da cuando siente que volvió a nacer. Pero ese no era el final. Diana me explicó que con esa resolución podíamos ir más allá. Podíamos demandar a la empresa, exigir una compensación, hacer que respondieran por cada decisión cobarde que tomaron. Y yo acepté sin dudar, no por venganza, sino por dignidad, porque había muchos otros Emilios allá afuera, gente como yo, que había sido usada, desechada, traicionada, y alguien tenía que decir basta. Los siguientes días fueron de trámites, formularios, entrevistas, pero también fueron días donde comencé a sentirme otra vez parte del mundo. Me dejaron salir del centro. Me asignaron un lugar temporal para vivir, un pequeño apartamento compartido con otros hombres en situaciones similares. Allí, cada noche, compartíamos historias. Historias de cruces fronterizos, de trabajos mal pagados, de abusos silenciosos, pero también historias de resistencia, de solidaridad, de gente que, aún con el alma rota, se negaba a rendirse. Una noche, sentado en el borde de mi cama, recordé aquel último día en el restaurante, el pastel sin cortar, las miradas esquivas, el aplauso falso, y me prometí que algún día, cuando contara esta historia, no lo haría desde el rencor, lo haría desde la verdad, para que nadie más tenga que pasar por lo mismo, para que los que aún viven en silencio sepan que hay salida, que hay caminos, que hay esperanza. Y tú, que me estás escuchando ahora, que llegaste hasta aquí, que tal vez también has sido invisible en un lugar que tú ayudaste a construir, dime, ¿qué te han quitado en nombre de la legalidad? ¿Qué parte de ti ha sido ignorada por el sistema? Si alguna vez sentiste que la justicia no era para ti, deja en los comentarios la frase «Yo merezco justicia y dignidad». No lo hagas solo por mí. Hazlo por todos los que aún están atrapados entre el miedo y el silencio. Porque nuestras voces, cuando se unen, se vuelven imposibles de callar. Cuando me entregaron la copia del permiso temporal, con mi nombre completo impreso en tinta negra sobre un fondo blanco sin adornos, lo sostuve como si fuera oro. Ese papel, delgado y frágil, no parecía mucho para quien no entiende el peso que tiene ser reconocido por un sistema que antes solo quería borrarte. Pero para mí era todo. Era el símbolo de que aún estaba aquí, respirando, peleando, caminando sobre una tierra que muchos dicen que no es mía, pero que yo ayudé a construir con cada hora extra, con cada platillo bien servido, con cada madrugada sacrificada en silencio. Ese mismo día, al salir del centro por la puerta principal y no por la trasera, me detuve un momento, cerré los ojos, escuché el sonido del viento, los pájaros, los autos a lo lejos, cosas simples, cotidianas, pero que allá adentro se vuelven lujos. Era como si el mundo me diera la bienvenida de nuevo, aunque fuera tímidamente, aunque aún no fuera completamente libre. La vida fuera del centro no fue fácil. No se trataba solo de estar en la calle, se trataba de reconstruirme, de armar una nueva identidad con las piezas que quedaban después de tanto dolor. Me asignaron un espacio compartido en un albergue para migrantes en proceso. Era una habitación pequeña, con 2 literas, una silla de plástico y una ventana con vista a un callejón. Allí conocí a otros hombres como yo, hombres que venían de distintos rincones de Latinoamérica, todos con historias diferentes, pero con un punto en común: la resistencia. Había uno, don Aurelio, un hombre de 62 años, guatemalteco,
que había trabajado de jardinero por casi 30 años. Lo detuvieron cuando iba a recoger un cheque. ¿Nadie lo defendió? Nadie preguntó por él. Otro, Carlos, tenía solo 19 años y ya había sido detenido 2 veces. Cruzó la frontera para buscar a su madre, que vivía en Carolina del Norte. Nunca la encontró. Cada noche compartíamos relatos. A veces hablábamos hasta la madrugada, turnándonos para no quebrarnos, porque llorar frente a otros también era peligroso, porque mostrar debilidad era un lujo que no podíamos darnos. Mi proceso legal continuaba. Diana trabajaba día y noche. Me dijo que la demanda contra la empresa sería larga, que ellos tenían abogados caros, influencias, respaldos, pero que la verdad era más fuerte. Reunimos todo lo necesario: testimonios, documentos, correos, incluso recibos de pago que mostraban cómo me habían reducido horas antes de entregarme. Toda una estrategia para deshacerse de mí sin dejar rastros. Pero mientras tanto, yo necesitaba trabajar. Tenía que volver a sentir que valía, que era útil, que no era solo un caso en un expediente. Fui a buscar empleo en varios sitios, y aunque tenía permiso, muchas puertas se cerraban al escuchar mi acento, al ver el papel temporal, al notar que no tenía historial americano reciente, hasta que un pequeño restaurante familiar, regentado por una mujer hondureña, me dio la oportunidad. Me puso en la cocina, cortando verduras, lavando ollas. Empecé de nuevo, desde abajo, pero con el corazón lleno de gratitud. Allí, entre el vapor del arroz y el olor del cilantro fresco, fui sanando. Me reencontré con algo que creía perdido: la dignidad en el trabajo honesto. Los clientes no sabían quién era yo, ni lo que había vivido, pero cada plato que salía limpio, cada salsa que lograba el sabor exacto, era mi forma de decir que seguía de pie, que no me habían vencido. Durante ese tiempo, también comencé a participar en grupos de apoyo para migrantes, charlas, talleres, espacios donde podíamos compartir sin miedo. Conocí a activistas, a abogados, a personas que habían pasado por historias aún más duras que la mía. Me ofrecieron contar mi caso en una universidad local. Al principio me negué. No quería revivirlo todo otra vez, pero luego entendí que mi voz podía abrir ojos, que al hablar le daba forma al silencio de otros. Me paré frente a un auditorio lleno de jóvenes. Respiré profundo y conté todo, desde el día del jantar de despedida hasta el momento en que Diana me dijo: «Lo logramos». No me guardé nada. Al terminar, hubo un silencio largo, y luego una ovación que me hizo temblar, no por el aplauso en sí, sino porque entendí que, por primera vez, alguien escuchaba con el corazón. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Me invitaron a más espacios. Me llamaron de radios comunitarias, de iglesias, de centros de ayuda. Y en cada lugar donde hablaba, una persona se acercaba al final con lágrimas en los ojos, diciéndome: «Yo pasé por algo parecido», o «Mi hermano está detenido ahora mismo». Era como si mi historia fuera un espejo donde muchos se veían por primera vez sin miedo. La demanda contra la empresa seguía su curso, y aunque el proceso legal avanzaba lento, había avances. Mariana y Luis seguían firmes en su testimonio. Diana no bajaba la guardia. Cada paso era un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo. Un muro que no separaba, que protegía, que decía: «Aquí estamos, y no nos van a borrar». Tú que estás del otro lado, que tal vez también trabajas en silencio, que cocinas, limpias, cuidas niños, haces entregas, conduces por horas, levantas cajas hasta que tus brazos no pueden más. Tú que sostienes ciudades sin que tu nombre aparezca en ninguna placa. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no vale para este sistema? ¿Cuántas veces te has preguntado si todo el sacrificio realmente vale la pena? Si alguna parte de esta historia resonó contigo, si alguna vez fuiste descartado por el simple hecho de no tener papeles, te invito a dejar en los comentarios la frase «Yo también soy parte de esta tierra».
Porque lo eres, porque todos lo somos, porque nuestros nombres, nuestras manos, nuestras historias merecen ser reconocidas y jamás olvidadas. Después de aquella primera charla en la universidad, sentí como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mí. No solo estaba contando mi historia, estaba recuperando mi voz, esa que me habían quitado cuando me pusieron en una celda sin nombre, cuando me separaron de mi trabajo, cuando la empresa que me prometía estabilidad decidió que era más rentable traicionarme. Y esa voz ya no iba a callarse más. Con cada palabra que decía en público, con cada mirada que se cruzaba con la mía al final de una conferencia, me reafirmaba en algo que antes dudaba. Yo tenía derecho a estar aquí, no solo a sobrevivir, a vivir con dignidad. La demanda seguía su curso, y aunque los abogados de la empresa hacían todo para desacreditarme, cada nuevo documento, cada nuevo testigo, fortalecía nuestro caso. Diana me decía que era cuestión de tiempo, que ellos sabían que habían cometido un error legal grave, pero que preferían desgastarnos. Usaban la estrategia del silencio, de la espera, de hacer que me cansara, que me frustrara, que abandonara. Pero yo ya no era ese hombre que salió por la puerta trasera entre palmaditas y sonrisas falsas. Ahora tenía una red, tenía gente, tenía propósito. Un día, después de una charla en un centro comunitario, se me acercó una mujer con lágrimas en los ojos. Me tomó la mano y me dijo: «Mi esposo también trabajaba en un restaurante. Lo entregaron igual, pero él no tuvo abogado. No tuvo nadie. Esa noche no dormí». Pensé en cuántos nombres, cuántos rostros, cuántas historias como la mía se habían perdido sin que nadie las escuchara, y decidí que no bastaba con hablar. Tenía que hacer más. Así nació una idea: formar una pequeña red de apoyo para personas que estaban viviendo lo mismo que yo había vivido. Comencé con lo poco que tenía. Contacté a los lugares donde ya había dado charlas. Les propuse que me ayudaran a organizar encuentros informales, donde las personas migrantes pudieran venir a contar sus historias, buscar orientación, simplemente sentirse escuchadas. Al principio éramos 5, luego 10, y pronto más de 20 personas llegaban a cada encuentro, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, algunos con permisos temporales, otros aún en centros de detención. Venían con miedo, pero salían con algo nuevo: esperanza. Allí escuché relatos que me desgarraron. Una madre hondureña que llevaba 6 meses sin saber nada de su hijo de 15 años, detenido en la frontera. Un hombre salvadoreño que trabajó por años en construcción y fue abandonado en el hospital después de caer de un andamio. Una joven mexicana que fue detenida saliendo de su clase de inglés, porque alguien la denunció anónimamente. Cada historia era un espejo con grietas, y cada vez que alguien hablaba, se formaba algo entre nosotros, una fuerza silenciosa, una resistencia tejida con palabras, con lágrimas, con abrazos tímidos al final de cada sesión. Diana nos apoyó desde el principio, nos consiguió asesoría legal gratuita, voluntarios comenzaron a llegar, traductores, psicólogos, trabajadores sociales. Lo que nació como un pequeño grupo de charla se fue convirtiendo en un refugio. Y allí, en medio de todo eso, entendí algo importante: que las leyes cambian, que los gobiernos rotan, pero lo que nos mantiene vivos es la comunidad. Es saber que no estamos solos, que aunque el sistema nos quiera dispersos, asustados, callados, nosotros nos seguimos encontrando. Mientras tanto, el caso contra la empresa tuvo un giro inesperado. Un exgerente, que había renunciado un año antes de mi despedida, decidió testificar. Se llamaba Thomas, era estadounidense, y durante mucho tiempo había sido el encargado de recursos humanos. Se enteró de mi historia por un artículo local y decidió hablar. Su testimonio fue demoledor. Afirmó que la empresa ya tenía una lista interna de empleados en riesgo por su estatus migratorio, y que esa lista se usaba para decidir a quién presionar, a quién reducirle horas, a quién dejar ir. Dijo que él mismo había discutido con la directiva por esa práctica,
que se negó a participar y que por eso se fue. Con esa declaración, Diana pudo llevar el caso a otro nivel. Ahora, no solo se trataba de una demanda por despido ilegal, sino de un patrón sistemático de discriminación y colaboración encubierta con autoridades migratorias. El caso llamó la atención de medios. Me entrevistaron en una estación de radio, luego en una página de noticias en español, y aunque tenía miedo de que tanta visibilidad me pusiera en peligro, entendí que esa era la única forma de protegerme: decir la verdad, decirla en voz alta. Un día recibí una carta del restaurante donde ahora trabajaba. No era un despido, era un ascenso. Me ofrecían ser jefe de cocina. Nunca en mi vida había sentido tanto orgullo, no por el puesto, sino por lo que significaba. Alguien veía mi esfuerzo, mi dedicación, mi pasión por el trabajo. Alguien me daba la oportunidad que tantos me habían negado por no tener los documentos correctos. Y acepté, con humildad, con miedo, pero con la certeza de que merecía estar allí. Cada noche, al cerrar el restaurante, me quedaba unos minutos solo en la cocina. Limpiaba la última bandeja, revisaba las listas del día siguiente y pensaba en todo lo que había vivido, en el dolor, en la traición, en las celdas frías, en las lágrimas escondidas bajo la manta. Y también pensaba en Mariana, en Luis, en Diana, en Tomás, en cada persona que había decidido no callar, porque esa fue la diferencia. Porque yo no salí de esa pesadilla por suerte. Salí porque otros decidieron ser valientes. Y tú, que estás escuchando esto con el corazón apretado, sé que tal vez también tienes miedo. Tal vez trabajas todos los días esperando que no te pregunten por papeles. Tal vez sientes que tu vida no vale lo mismo solo por no haber nacido aquí. Pero déjame decirte algo, con la voz firme de quien ha pasado por el fuego. Tú vales. Tú importas. Tu historia merece ser contada. Si alguna parte de esta historia te tocó el alma, si alguna vez fuiste ignorado, usado o descartado, deja en los comentarios la frase: mi historia también merece ser escuchada. Porque cuando nos atrevemos a hablar, a compartir, a romper el silencio, comenzamos a sanar. Y sanar juntos siempre será más poderoso que sufrir en soledad. La vida, cuando uno ha tocado fondo, se vuelve un ejercicio constante de reconstrucción. Cada día era un ladrillo. Cada palabra que decía en voz alta era una afirmación de que seguía aquí, resistiendo. Pero incluso en medio de todo lo que había avanzado, había noches en que las sombras volvían. Momentos en los que me sentaba solo en el pequeño apartamento, mirando por la ventana, y me preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Si los sacrificios, los juicios, la exposición pública no me habían robado más de lo que me habían devuelto. Pero luego llegaba un mensaje, una llamada, una historia más. Alguien del grupo de apoyo que había conseguido frenar una deportación. Alguien que se reencontraba con su hijo. Y entonces recordaba que esto no se trataba solo de mí. Se trataba de todos. Mientras el proceso legal avanzaba con más fuerza gracias al testimonio de Tomás, comenzaron a salir más casos parecidos al mío. Gente de otras sucursales de la misma empresa empezaba a contar historias similares. Algunos se animaban a denunciar. Otros aún vivían con miedo, pero nos enviaban información de forma anónima. Diana comenzó a armar un expediente más grande. Lo que empezó como una demanda individual se estaba convirtiendo en una causa colectiva. Y eso, aunque me llenaba de orgullo, también me hizo ver algo más. El problema era mucho más profundo de lo que creía. Las empresas usaban a los trabajadores migrantes como piezas reemplazables. Nos exprimían hasta el último turno, hasta la última gota de fuerza. Y luego, cuando ya no servíamos, cuando salía más barato deshacerse de nosotros, nos entregaban sin culpa, como si fuéramos basura. Pero no éramos basura. Éramos personas, con familias, con historias, con derecho a no ser tratados como criminales solo por querer vivir mejor. Un día, mientras caminaba hacia el restaurante donde trabajaba,
Vi una camioneta blanca del AICE estacionada frente a una tienda de abarrotes. Me paralicé. Por un instante, el miedo volvió a apretar el pecho como una garra. No era para mí, lo sabía. Ya tenía protección legal. Pero ese miedo, esa reacción automática, ese impulso de querer correr, me recordó que las cicatrices que deja el sistema no desaparecen fácilmente. No importa cuántos documentos tengas, no importa cuántas victorias logres. El miedo de ser arrancado de tu vida, de ser reducido a un número, siempre está ahí, agazapado, esperando. En los encuentros del grupo, empecé a hablar más de eso, de cómo no basta con cambiar las leyes, sino cambiamos también cómo se nos ve. Porque aunque logremos quedarnos, aunque ganemos papeles, si seguimos siendo tratados como mano de obra y no como seres humanos, el dolor continúa. Comenzamos a organizar campañas de concientización. Hicimos videos, repartimos volantes, hablamos con medios. Queríamos que la gente entendiera que los migrantes no somos una amenaza. Somos parte esencial de esta sociedad. Estamos en cada plato servido, en cada casa limpia, en cada edificio construido. Un domingo por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era Mariana. Su voz sonaba distinta, más fuerte. Me dijo que había decidido estudiar Derecho, que quería ser abogada de inmigración, que después de todo lo que pasó, sentía que tenía una deuda con los suyos. Me quedé sin palabras. Mariana, la misma que al principio solo se atrevía a dejarme notas anónimas, ahora quería cambiar el mundo desde dentro del sistema. Le dije que estaba orgulloso, que su decisión era un acto de valentía, de reparación, de amor. Poco después, recibí una invitación para hablar en el Capitolio Estatal. Un grupo de legisladores quería escuchar testimonios de personas afectadas por prácticas abusivas en el trabajo relacionadas con inmigración. Nunca imaginé que estaría en un lugar así. Me vestí con la ropa más decente que tenía. Me afeité. Practiqué mi discurso frente al espejo una y otra vez. Y cuando llegó el momento, me paré frente a ese micrófono, con el corazón latiendo como tambor, y hablé. Hablé como siempre, con la verdad por delante. Les conté mi historia, sin adornos. Les hablé de cómo un pastel y unos aplausos se usaron como disfraz para entregarme. Les hablé del miedo, de la traición, del encierro, pero también les hablé de la lucha, de la comunidad, de la esperanza. Al final, una senadora se me acercó y me dio las gracias. Me dijo que mi testimonio sería clave para una propuesta de ley que buscaba impedir que empresas colaboraran secretamente con agencias migratorias, que querían establecer penalidades reales para empleadores que usaran la deportación como herramienta de despido. En ese momento, sentí que cada lágrima, cada noche sin dormir, cada minuto encerrado en esa celda, había tenido sentido. La demanda contra la empresa seguía en curso, pero ahora no era solo yo contra ellos. Era mucha gente. Era una comunidad completa, diciendo basta. Diana me dijo que estábamos cerca de una resolución, que probablemente habría una compensación económica, pero más importante aún, que la empresa tendría que firmar un acuerdo público comprometiéndose a no repetir esos actos. Y aunque el dinero no podía devolverme los años perdidos, sí podía ayudarme a construir algo nuevo. Tal vez abrir mi propio negocio. Tal vez ayudar a otros. Volví a ver a Luis. Nos encontramos en un café. Me contó que había conseguido un trabajo nuevo, que estaba estudiando por las noches, que había empezado terapia. Me abrazó fuerte. Me dijo que nunca se perdonaría no haberme dicho algo antes. Yo le dije que no tenía nada que perdonarle, que sin él, sin su testimonio, sin su valentía, yo no estaría donde estaba. Nos quedamos en silencio un rato. Luego brindamos con café, como si fuera vino. Porque en esta lucha, incluso un pequeño momento de paz es un motivo para celebrar. Y tú, que estás escuchando esta historia, que tal vez has sentido la espalda fría de la indiferencia, que te has callado para no perder tu trabajo, que has aceptado injusticias por miedo a ser descubierto, quiero pedirte algo. No por mí, por ti, por los tuyos, por todos los que aún no se atreven.
Deja en los comentarios la frase «Ya no me callo más», porque cuando uno habla, otro escucha. Y cuando dos se encuentran, nace una comunidad. Y esa comunidad, aunque venga herida, aunque venga rota, tiene el poder de cambiarlo todo. Aquí tienes la parte 11, escrita con aproximadamente 7000 caracteres, desarrollada de forma emocional, fluida y conectada con el corazón de tu audiencia, siguiendo exactamente donde quedó la historia anterior, sin interrupciones ni conclusiones. Cuando Diana me llamó para decirme que la empresa finalmente aceptaba un acuerdo, el silencio en la línea duró más que las palabras. Me quedé quieto, mirando el techo agrietado de mi habitación, como si de alguna manera las grietas pudieran absorber todo el peso que tenía encima. No era una victoria total. Ella me lo dejó claro. Ellos no admitirían culpa en público, pero pagarían una indemnización y firmarían una cláusula de no repetición supervisada por el Estado. Para muchos eso sería suficiente. Para otros, una derrota maquillada. Pero para mí, que había sido entregado como si fuera un paquete, como si no valiera más que un trámite, eso era un principio. No era el final que soñé, pero sí era un cierre digno para una etapa que casi me destruye. Recuerdo que colgué el teléfono y me senté en la pequeña mesa del comedor. Puse las manos sobre el borde de la madera como si estuviera esperando una oración. Y no dije nada, solo respiré, profundo, lento, por primera vez en años, sin miedo. Ya no era ese trabajador invisible. Ahora era una persona que se había hecho escuchar, que había enfrentado al monstruo sin huir. La indemnización no era millonaria, pero me permitió algo que nunca había podido hacer: pensar en mí, pensar sin urgencias, sin mirar el calendario del mes con angustia. Empecé a tomar clases por la noche, clases de administración de negocios pequeños, porque mi sueño, aunque enterrado por el miedo y la rutina, siempre había sido abrir un lugar propio, un espacio donde pudiera cocinar, atender a la gente con respeto, sin importar su color, su acento o sus papeles. El restaurante donde trabajaba seguía creciendo. La dueña me apoyó en todo momento. Incluso me prestó un pequeño rincón de la cocina para probar recetas mías los fines de semana. Pupusas, tamales, tortas, platillos que hablaban de mi tierra, de mi madre, de los sabores que me formaron antes de cruzar la frontera. Y la gente los pedía, y volvían, no por lástima, por sabor, por caridad, por alma, por historia. Cada persona que entraba por esa puerta era tratada como lo que merecía, un ser humano. Nunca preguntábamos por su estatus, nunca mirábamos raro al que pagaba en efectivo. Allí no existían los ilegales, solo existían vecinos, trabajadores, madres cansadas, hijos que buscaban comida caliente después de la escuela. Poco a poco, ese pequeño rincón se convirtió en un refugio, y ese refugio me devolvía a mí también. Aquel día, un hombre se sentó frente a mí mientras yo lavaba unos utensilios. Me miró serio y dijo: «Tú eres Emilio, ¿verdad?». Asentí con la cabeza, con algo de temor en el pecho, como si una sombra del pasado me tocara el hombro. Pero él sonrió. «Mi esposa estuvo en tu grupo. Gracias a ti no la deportaron. Gracias a ti mis hijos tienen a su madre en casa». No supe qué decir. Solo le ofrecí un vaso de agua, y nos quedamos sentados en silencio, compartiendo algo más fuerte que las palabras. Compartiendo el alivio, la justicia, la humanidad. Volví a escribir en mi cuaderno, ese que había empezado en el centro de detención, con un bolígrafo prestado y hojas sueltas que conseguía de a poco. Allí volqué todo: pensamientos, nombres, frases que escuchaba, sueños que aún tenía miedo de decir en voz alta. Me di cuenta de que, al final, esa historia que tanto dolía no era solo mía, era una historia colectiva. Era una herida abierta en miles de trabajadores que, como yo, habían sido sacrificados por un sistema que los necesitaba, pero nunca los respetó. La red de apoyo creció. Ya no éramos solo un grupo de sillas en un salón comunitario. Ahora teníamos asesoría legal, apoyo psicológico
talleres de derechos laborales, ayuda para llenar formularios. Mariana, que había empezado su carrera de derecho, coordinaba voluntarios. Luis daba charlas sobre salud mental en migrantes. Habíamos convertido el dolor en fuerza, la traición en organización, el miedo en voz. No voy a mentir. Había días difíciles, días en que alguien del grupo desaparecía, en que recibíamos noticias de una deportación injusta, días en que la impotencia me hacía querer romper todo. Pero aprendí a no cargarlo solo. Aprendí que cuando uno se quiebra, los demás pueden sostener, y cuando los demás caen, tú estás ahí para levantarlos. Eso es comunidad. Eso es resistencia verdadera. La última vez que vi a Diana fue en una ceremonia de reconocimiento que organizó una organización de derechos humanos. Me entregaron una placa, un reconocimiento a la valentía, dijeron. Yo me reí por dentro, porque nunca me sentí valiente. Me sentí asustado, muchas veces roto. Pero tal vez la valentía sea eso. Hacer lo que hay que hacer, incluso con el miedo en los huesos. Diana me abrazó fuerte. Me dijo que se tomaría un descanso, que había dedicado más de 10 años a pelear casos imposibles y que necesitaba respirar. Le dije que gracias a ella yo estaba vivo, que gracias a ella ahora otros también podían soñar. Nos prometimos mantenernos en contacto, y lo hicimos. Hoy, cada vez que veo a alguien nuevo entrar al restaurante, con los ojos bajos y la espalda cansada, me acerco con una sonrisa. Le sirvo un plato caliente. Le digo que aquí nadie pregunta de dónde viene, que aquí todos tenemos nombre. Y mientras lavo los platos, mientras corto verduras o preparo masa, sigo escribiendo en mi mente los capítulos que faltan. Porque esta historia no termina con una demanda ganada, ni con una cocina propia. Esta historia sigue, se multiplica, se extiende como raíces bajo tierra. Y tú que llegaste hasta aquí, que escuchaste cada parte de este relato con el corazón abierto, dime algo. ¿Alguna vez te hicieron sentir que no valías por tu acento, tu apellido, tu país de origen? ¿Te miraron distinto? ¿Te hicieron callar? Si sentiste eso alguna vez, escribe en los comentarios mi voz también importa. Escríbelo como un grito, como una promesa, como una declaración, porque sí importa. Porque cada historia dicha es una semilla, y cuando muchas semillas se plantan, nace un bosque que ningún sistema puede talar. Hoy, mientras cierro la puerta del restaurante por última vez en el día, con el delantal manchado de trabajo honesto y las manos aún con olor a ajo y cebolla, me doy cuenta de algo que tal vez antes no entendía. Esta historia no fue solo mía, fue de muchos. Fue de todos los que, de alguna forma, sintieron que no tenían derecho a soñar, todos los que fueron callados, todos los que fueron usados, todos los que fueron olvidados por un sistema que prefiere manos que trabajen en silencio y que no hagan preguntas. Pero aquí estoy. Con cada palabra que conté, con cada silencio que rompí, construí un puente para que tú, que me escuchas desde el otro lado de la pantalla, no camines solo, un puente para que cada historia enterrada tenga el derecho de ver la luz, para que cada trabajador migrante sepa que no está solo, que no es invisible, que no está condenado al silencio ni al olvido. Las personas que me traicionaron, que se rieron en aquella cena, que me entregaron como si no valiera nada, probablemente ya no recuerden mi nombre, pero yo no olvido el de ellos, no por rencor, sino porque cada traición me mostró el valor de la lealtad verdadera. Cada puerta que se cerró me enseñó a construir una nueva. Cada vez que me quisieron borrar, aprendí a escribir mi nombre con más fuerza. Hoy tengo un techo, una cocina donde soy libre, una comunidad que resiste y una historia que ya nadie puede arrebatarme. He aprendido que no hay castillo más fuerte que el construido con verdad. Y que aunque nos quieran hacer sentir solos, cuando uno de nosotros se levanta, otros se animan a hacerlo también. Y si tú, que estás viendo esto, has llegado hasta este momento,
Quiero hablarte directamente al corazón. Gracias, de verdad. Gracias por quedarte hasta aquí, por escucharme, por sentir cada palabra como si fuera tuya. Gracias por no cerrar los ojos ante la injusticia. Gracias por ser parte de esta historia, aunque sea desde una pantalla. Tu presencia, tu atención, tu empatía, también sanan. Y ahora te pido algo muy simple, pero muy importante. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si alguna vez fuiste silenciado o hiciste sacrificios que nadie vio, comenta aquí abajo la frase "no me rindo, sigo de pie". Escribe esas palabras como una promesa contigo mismo y también como un faro para quienes están buscando una razón para no rendirse. Si llegaste hasta aquí, deja también tu like. Ese pequeño gesto hace que esta historia llegue a más personas, que más voces se enciendan, que más corazones se abran. Y por supuesto, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar muchas otras historias como esta. Historias de lucha, de superación, de vidas reales que, como la mía, fueron silenciadas por demasiado tiempo y ahora encontraron un lugar para ser contadas con dignidad. Y no te vayas todavía. Justo ahora está apareciendo en tu pantalla otro video que continúa con esta misma fuerza, con esta misma verdad. Te invito a hacer clic y seguir conmigo, porque mientras más conocemos estas historias, más difícil se vuelve ignorarlas. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda siempre, tu historia importa, tu voz importa, tú importas.